¿Listos? Bien. Vamos a ver la vida de uno de los reformadores más notables. Se llamó John Hus. John Hus o Juan Hus, H-U-S-S, John Hus. A John Hus le nombraron el padre de la Reforma. ¿Por qué? Porque él comenzó su proceso de reforma 200 años antes de Lutero. O sea que la reforma, para que se consumara, tardó un tiempo de 200 años. Y aquí vamos a tomar la vida de John Hus. Bueno, él nació hace 639 años. Ahora lo tomé al revés, 639 años, es decir, en 1372. Para que vean todos los años que han transcurrido y cómo la obra de un hombre fiel a Dios sigue vigente hasta nuestros días. Para que se enteren que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Entonces John Hus nace en Checoslovaquia. Su madre y su padre era un matrimonio que tenía temor de Dios y enseñaron al niño a Juanito, ahora sí, le enseñaron el temor de Dios siendo muy pequeñito. Siendo muy joven, se comenzó a interesar él en aprender el latín y comenzó a aprender las bases del latín, que posteriormente le ayudaría a leer la Biblia en todo su contexto, porque acuérdense que la Vulgata latina era la que tenía vigencia en ese tiempo. En 1390 él ingresa a la universidad, tenía 18 años, allí en Praga. Para eso a los 16 años ya había aprendido a hablar el alemán. O sea que se veía que era un joven muy, muy inteligente, ¿no? Entonces él ingresa a la Universidad de Praga y en sus escritos él recuerda con cierto humor, porque él era de familia muy pobre, y él decía: cuando yo era un estudiante hambriento y pobre, solía comer pan con chícharos y hasta la cuchara me comía. Pero fíjense ¿qué fue lo que sucede con John Hus? Aquí todavía él no conoce nada, obviamente, ¿no? Mientras él luchaba allí en la universidad para sufragar sus gastos por la pobreza en la que él estaba, él observaba a los bien alimentados sacerdotes, que en ese tiempo la gran mayoría se caracterizaba por estar bastante obesos, ¿sí? Y él recuerda cómo él empezó a asociar el ministerio de servir a Dios con el vestir lujoso, ¿entienden? Con el comer hasta que se hartara, ¿verdad? Él miraba cómo los sacerdotes eran admirados, cómo les besaban la mano, el anillo, cómo todo el mundo los respetaba. Entonces él confiesa en sus escritos diciendo: no, pues yo quiero ser uno, yo quiero ser un sacerdote. Y él confesó pues que habiendo querido ser sacerdote, pues era precisamente para lograr todo eso que él miraba, ¿sí? Y él comenzó a tener avaricia por llegar a los puestos altos dentro del clero romano. Esa era la imagen que proyectaban los ministros de aquella época. Esa era la imagen que proyectaban, ¿sí? Pero vamos a actualizar un poco el asunto y vamos a hacer la pregunta: ¿cuál es la imagen que proyectan los ministros de hoy? ¿Cuál es la imagen que estamos proyectando los ministros de hoy? Los que decimos que somos pastores, los que se dicen ser apóstoles, profetas, qué sé yo. Pero vamos a ver el ejemplo de Pablo.
Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 8. Yo se los leo, ustedes me siguen ahí o abren su Biblia así rápido para ver el ejemplo de Pablo, lo que él daba con su ejemplo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, nota, no, de error, o sea, de falacia, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Mira, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni siquiera de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como las hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Notan qué es lo que está Pablo proyectando aquí en su vida? Él habla de integridad, de ser un hombre de verdad, sí, que no seguía la avaricia, cosa que no sucedía con los ministros del tiempo de John Hus, y que el día de hoy pues hay muchos cuestionamientos al respecto. John Hus jamás se imaginó que su destino sería completamente diferente a lo que él pensaba en su mente, porque al tener acceso a las escrituras, bueno, resultó que se encontró con el Dios de las escrituras y su vida dio un giro total. Se volvió, dice la historia, un apasionado seguidor de Jesús, al cual predicaría hasta el último día de su vida, con mucho celo, con mucha fuerza, y murió por causa de Cristo, quemado en la hoguera. Él tenía un lema, John Hus tenía un lema muy interesante, que yo lo he adoptado para mi vida personal, y su lema era este: si me comparten una doctrina con una base escritural más acertada que la mía, con humildad la aceptaré y abandonaré la mía. Eso está bien, ¿qué les parece? ¿Verdad? Significa que no era un hombre cerrado, pero obviamente va a haber personas que creen que están en lo cierto e iban a tratar de convencerlo a él de que no, de que él estaba mal, pero como conocía la Biblia, entonces los argumentos que le ponían, bueno, él estaba abierto, pero no lo convencían. Y yo creo que esta es una meta a la cual tú y yo debemos aspirar, o sea, el conocimiento de las escrituras, y siempre va a haber gente que te va a cuestionar y te va a hacer, por ejemplo, hoy recibí un correo en algunos, por ejemplo, en Hechos 18, 24 al 28, ahí está la historia de un predicador que se llamaba Apolos. Vamos a leer. Y se llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, o sea que predicaba con conocimiento y era poderoso en las escrituras, ¿sí? Las conocía. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, así era como esos predicadores de fuego, así tipo John Hus, ¿no? Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Escuchen, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, le faltaba, ¿no? Y ahí es donde a todos nos puede faltar. Eso es sin duda. ¿Están de acuerdo con eso? A todos al que pueda estudiar más, siempre nos va a faltar, a cualquiera. Entonces dice que solo conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, o sea, Apolos. Pero cuando le oyeron predicar Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron llegado él allá. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces Juan no tenía pues el conocimiento, le alcanzaba hasta el bautismo de Juan, pero luego ya le hablaron del bautismo de Jesús a los que creen. Entonces él se nota pues aquí que aceptó, que recibió. En Hechos 17, versículo 10 al 12, ahí vemos una de las historias más famosas, pero menos practicadas, que son los de Berea o los bereanos, porque Pablo llegó a predicarles. Hechos 17, 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, tenían hambre, la recibieron, pero miren lo que hacían: escudriñando ellos mismos cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo? Comprobando en las escrituras si lo que Pablo les decía era verdad. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces notamos que ese espíritu que tenía John Hus está en la Biblia, ¿verdad? Esa actitud, y esa es una buena actitud que nosotros vamos a tener también. Yo he tenido que corregir a través de toda mi vida en el ministerio muchas veces. En algunas ha habido, no sé, en algunas 3, 4, no sé, no tengo la cantidad exacta, donde públicamente yo he tenido que decir: yo les enseñé, en 1983 les enseñé esto. Entonces me faltaba precisión en el entendimiento, en el concepto. Entonces voy a corregir y voy a enmendar la situación. En fin, en 1396 John Hus termina una maestría bien interesante, porque él obtuvo una maestría en artes plásticas. Él le gustaba mucho la pintura, ¿sí? Y ese don que desarrolló, después lo iba a usar de una manera muy interesante. Resulta que los maestros en la universidad que John Hus tenía eran seguidores de John Wycliffe. ¿Se acuerdan de John Wycliffe? El traductor de la Biblia al inglés. Y estos miraban en este joven un deseo de buscar a Dios, y le hacían llegar los escritos de John Wycliffe, se los hacían llegar. Y bueno, el Espíritu Santo comenzó a despertar lo que más tarde y hasta el día de hoy se conoce como John Hus, el padre de la Reforma. Interesante su historia, es de las que a mí en lo personal más me han inspirado, más me han impactado. Bueno, John Hus fue ordenado sacerdote en el año 1400. Y 2 años después, en 1402, lo nombraron párroco de la capilla de Belén, allí en Praga, en Checoslovaquia. Él llegaba a predicar más de 250 sermones al año, o sea que sí estudiaba, ¿no? La gente empezó a conocer a Dios, empezaron a tener una relación con Dios, comenzaban a aprenderse las escrituras, empezaban a entender las escrituras. Y obviamente cuando el pueblo empieza a entender las escrituras, se empiezan a caer las escamas, la luz empieza a alumbrar en los corazones, y obviamente las vidas de las personas empiezan a ser transformadas. Dicen las crónicas que los mensajes de John Hus iban directo al corazón de los oyentes. Era muy agudo su mensaje, los llevaba hacia el nacimiento espiritual, los llevaba los desafiaba a que llevaran una vida recta, los desafiaba a los oyentes, los desafiaba a que llevaran una vida santa, íntegra delante de Dios. Y él les predicaba. Él tuvo digamos, no una rebeldía, pero sí una osadía, porque acuérdense que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el clero en ese tiempo había ordenado
que las misas se hicieran en latín, todo lo que se hablara de Dios fuera en latín, y él les predicaba en checo, ¿sí? Para quitar las chuecuras de la gente. Entonces esto desafiaba al clero romano, porque cuando llegaba a oídos de su obispo, de su cardenal, bajo el cual él estaba en primera instancia, pues le llamaba la atención, pero él seguía, él no le importaba. Y él comenzó a usar el don de la pintura, porque de una manera muy interesante. Yo casi me atrevo a decir que fue el precursor del audiovisual. ¿Por qué? Porque ahí en la capilla donde él ministraba, en realidad era un lugar bastante grande. Cabían unas 3,000 personas, le decían capilla, pero era un capillón más bien, ¿no? Entonces había unas paredes, hagan de cuenta, como más o menos esas. Claro, el lugar era lo doble que esto, ¿no? Pero había unas paredes lisas, así, a ambos lados, y él utilizó el don de la pintura y pintó, por ejemplo, en un extremo, pintó al Papa sentado en su trono, ¿verdad? Con su gorro y su báculo y todo de oro y sus vestiduras. Y a un lado en la pintura pintó a Cristo cargando la cruz. Del otro lado pintó al Papa recibiendo honores y pleitesías y todo el mundo inclinándosele, besándole la mano, mirándolo así como la gente extasiada mirando al hombre, haciéndoles reverencia. Y no era mal pintor, y junto a esa pintura, en este caso él pintó a Cristo lavando los pies de los discípulos. Entonces cuando la gente entraba, pues antes de que empezara la reunión, la gente entraba y de pronto se encontraba con las pinturas, ¿no? Y miraban aquello, y sin hablar, sin decir absolutamente nada, con la pura pintura les estaba hablando, les estaba diciendo algo. Entonces ellos decían: oye, ¿entiendes eso? Claro que lo entendían. Esas pinturas, dicen las crónicas, empezaron a impactar la gente. Después las borraba y volvía a hacer otras. Bien listo este hombre. Y esa gente empezó a abrir los ojos, ¿sí? No solo con las pinturas, obviamente, que hablaban de un relato bíblico, sino con los mensajes bastante agudos de John Hus. Y comenzaba la gente a darse cuenta de los abusos del clero, de las mentiras, de la hipocresía, del fraude. Entonces, bueno, muy pronto se corre la voz de que allí en esa capilla, allí en Checoslovaquia, algo estaba pasando, porque empezaba a llegar la gente, se amontonaba para entrar. Entonces de pronto la vida de John Hus salta del anonimato. ¿Por qué? Porque la gente llevaba el mensaje, se grababan bien en su mente lo que miraban en las pinturas, y luego llegaba John Hus y daba algún sermón y nada más señalaba sin decir, y nomás le hacía así, y todos miraban, y era acorde a lo que estaba diciendo toda la gente. Bueno, para nosotros a lo mejor eso no tiene mucho impacto, pero acuérdense que estaban en las tinieblas totales. Entonces cuando se les está diciendo la verdad, la gente, dicen las crónicas, que se quedaban así como pasmados, como ahora sí que en garrote se me hay, ¿verdad? Todos engarrotados así, porque las verdades que se les estaban revelando, que estaban siendo engañados, pues los estaban despertando. John Hus fue un hombre que la verdad dejó una huella indeleble aquí en la tierra. Muy pronto, bueno, pues la gente ya lo tenía como un líder, como alguien que les estaba hablando con la verdad. Y bueno, él, sin proponérselo, la verdad, porque él no estaba en su mente, en su corazón, se convirtió en lo que él sería posteriormente, años más adelante, la Reforma, porque fue uno de los iniciadores, ¿sí? Con John Wycliffe un poco antes, ¿verdad? Entonces él comienza a predicar de una manera fuerte, denunciando el orgullo del clero, la inmoralidad sexual, y se los decía con claridad, y no tenía que ser ni muy específico. Toda la gente se daba cuenta en lo que estaban envueltos los clérigos. Él habló mucho en contra del amor al dinero,
que tenían la gente que supuestamente eran los pastores del pueblo de Dios. Esa gente, como ya vimos la historia de los papas, estaban entregados a la inmoralidad, y John Hus, por medio de sus mensajes y sus pinturas famosas, pues los denunciaba. Pero el Papa no hacía nada. ¿Cómo iba a hacer algo el Papa si él mismo estaba envuelto en la inmoralidad? O sea, no tenía la autoridad espiritual para decir que no era verdad. Entonces, todos absolutamente los clérigos de ese tiempo se rendían ante los pies del Papa, pero había uno que se quedaba parado y nada más lo miraba. Y esto me recuerda a los 3 jóvenes allá ¿se acuerdan? En Babilonia, allá cuando les dicen que se postren ante la estatua aquella y ellos se quedan así, los echan al horno de fuego. O sea, cuando una persona tiene convicciones muy firmes, muy sólidas de Dios, de la palabra de Dios, y tiene ese valor para enfrentar y defender las verdades del Evangelio, no le importa. Y ese espíritu así de valor lo infunde el Espíritu Santo en aquellos que Dios de alguna manera soberana elige para que sean como puntas de lanza, porque no todos tienen el mismo carácter, pero Dios los escoge, ¿entienden? Y si alguno de ustedes Dios lo llama para que sea con este espíritu, tiene que obedecer al Señor. Otros vienen detrás, pero al fin de cuentas todos vamos hacia la misma meta, ¿no es cierto? Entonces John Hus estaba muy molesto, muy enojado, enardecido por lo que miraban sus ojos, y más se entregaba al estudio del Evangelio y a la predicación de las verdades del Evangelio. Él decía que estaba convencido que solo la luz del Evangelio podía contrarrestar las tinieblas. Él estaba convencidísimo de eso. Yo he leído la mayoría de porque no vamos a poder verlos a todos los reformadores, y gente después de la Reforma que ha sido muy importante en la historia de la iglesia, porque son muchos, pero he leído la mayoría de las vidas de estos hombres, y noté algo, fíjense, encontré que ninguno de estos ataba demonios, de verdad, ¿saben por qué? Porque esa doctrina es nueva, es contemporánea, del siglo pasado apenas. Entonces yo nunca pude encontrar, y lo buscaba, y algunas biografías son bastante largas, pero pues no importa, o sea, yo las leía y buscaba evidencias de ciertas prácticas de hoy, y esa es una evidencia, al no encontrarlas, de que son doctrinas nuevas, y si son nuevas, no son bíblicas. Nunca los vi en sus crónicas históricas haciendo sesiones de guerra espiritual y cosas de esas. No, lo que sí se ve que hicieron fue que predicaban el Evangelio. Ellos sabían, que es lo que tenemos que saber nosotros, que la única manera de hacer retroceder las tinieblas no es haciendo marchas allá en el centro de la ciudad, ¿entienden? No es regando aceitito en los helicópteros o aventándoles quién sabe qué brujería por allí para que la ciudad sea liberada y todo el mundo se entregue a Cristo. No. La única manera, ellos lo sabían, y miren que lo hicieron, sabían que la única manera en que la gente podía ser trasladada de las tinieblas a la luz era por medio de la predicación del Evangelio. Era la única manera de que ellos pudieran ser sueltos del yugo de Satanás. John Hus decía que él estaba convencido, lo que decía Pablo, que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, fíjate. Lo cual ahí se encierra lo que yo les acabo de decir, ¿sí? John Hus predicaba que lo que hacía más daño a la gente era la vida pecaminosa de los sacerdotes en ese tiempo, de los ministros. Él sabía que el mal ejemplo era muy dañino, afectaba mucho la fe, la vida de las personas. Entonces John Hus predicaba en contra de los malos ejemplos, y bueno, el clero se seguía enojando, pero John Hus seguía predicando. En sus sermones, John Hus
rechazaba entre muchas cosas la exageración en el lujo con el cual vivía la curia romana, ¿sí? Las extravagancias, la manera extravagante de vestirse, ¿verdad? Con esos vestidos con bordado de oro y el báculo de oro, y bebían en tazones de oro, los pisos. Hasta hace poco vi un reportaje buenísimo, interesantísimo, del interior del Vaticano. No sé cuántos lo vieron, y según decía ahí en los reporteros del National Geographic, decían que era la primera vez en como en 800 años que dejaban entrar a alguien extraño a que pisara y mirara muchos rincones del Vaticano, entre ellos la biblioteca que ellos tienen. Entonces los de las cámaras pues van enfocando, y la verdad es una cosa impresionante. Pero estamos hablando que ese super lujo, ustedes saben que tienen pinturas de las más famosas, de los mejores pintores, todo eso vale millones de dólares, y ahí es donde se pasean ellos, en medio de todo eso. Bueno, todo eso ya existía en los tiempos de John Hus. Entonces él denunciaba todo esto, porque él decía que las escrituras, no él, sino las escrituras reprobaban y rechazaban esa ambición, ¿sí?, desmedida. Él, fíjense lo que decía, esto lo tomé de un escrito. Él decía que la gente habla más de las vestiduras de los sacerdotes que de Dios. Dice, la gente cuando van a las iglesias se impresionan más de los cálices de oro, de los adornos dorados del altar, de las grandiosas campanas, de los órganos majestuosos, aquellos de tubo, ¿verdad? Y se admiran y se sorprenden más de los gorros forrados de perlas y de oro, de las varas de oro de los obispos y de las cruces de oro. La gente queda boquiabierta, y al volver a sus casas hablan de todo esto menos de Dios. Entonces ahí se estaba gestando en su interior un hombre de una convicción inquebrantable, de un celo realmente bastante notable. John Hus decía que los sacerdotes recibían el aplauso de la gente, y dijo que eso era muy perjudicial. Él dijo: recibir el aplauso de la gente nos vuelve orgullosos. Mira, lo voy a repetir: recibir el aplauso de la gente nos vuelve orgullosos. Por eso Pablo decía: yo no busco el favor de nadie, yo no busco el aplauso de nadie. Una vez yo tengo un amigo que cuando lo presentaron en una conferencia donde estábamos, al presentarlo, era un auditorio bastante grande, no sé, habría unos 5,000 personas, y estallaron en una ovación, pero así ruidosísima. Fue más tremendo que previa a la alabanza que había pasado. Entonces cuando él sube y le dan el micrófono, dice, mientras él va subiendo, están diciendo su currículum, y yo lo vi, pues lo conozco, y iba rojo así, pero de furioso, de enojado. Entonces cuando ya se acerca hacia la plataforma, que era bastante grande, él se sube por un extremo y le va diciendo: y aquí tienen a no sé quién sabe cuánto, decía todo lo grandioso que había hecho. Y cuando le da el micrófono, lo toma y tira un grito, de por sí que tiene una voz de trueno, y tira un grito pegado al micrófono y les dice a todos: ¡cállense! Y todos se asustaron, ¿verdad? Y yo estaba ahí y dije: no, ya sé lo que va a hacer. Y sí, que les dice: ¿saben una cosa? No nos echen a perder, por favor. No nos echen a perder, porque su aplauso nos puede corromper. Somos gente débil. No le den la gloria al hombre, aprendan a darle la gloria a Dios. Y todos se quedaron. Que cuando él estaba predicando, dice: bueno, cuando menos diga uno amén. Pero está diciendo amén, pero para la palabra de Dios. Pero es que la verdad, todo esto está muy promovido, ¿sí? Y a veces la gente se excede en ese reconocimiento. Y ya de entonces John Hus decía: eso es muy peligroso, porque él mismo se expuso a eso siendo un
predicador ya con la revelación de la salvación, porque la gente tiende a ser idólatra. Miren lo que dice el Salmo 115, versículo 1. Y este texto John Hus se lo citaba constantemente a la gente. Salmo 115, versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos se lee así: Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. Tenía razón John Hus, ¿no? ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de eso? Mira, lo que pasa es que la gente es por naturaleza idólatra. Y aunque tú en tu corazón lo tengas bien definido, que tú no te vas a quedar con la gloria, la gente a veces no sabe medir esto. Y la gente te empieza a mirar como alguien hasta superior, como alguien distinto, alguien al que Dios ha señalado y que está por sobre todos, y le empiezan a dar pues honores que ningún ser humano merece, ¿o no? Entonces mira, grábate bien esto en tu corazón, grábatelo bien, de verdad. Cuando tú hagas algo que tienes que hacer y Dios te use, la gente es sincera muchas veces y es agradecida, y te van a decir que tú eres una bendición, y tú dile gracias. Pero si notas que ellos se quieren exceder, tienes que poner eso en su lugar, ¿entiendes? ¿Se acuerdan cuando Pedro entró a la casa de Cornelio? Dice que cuando lo vio, Cornelio se postró, dándole reverencia. Dice allí que lo estaba adorando. ¿Y qué hizo Pedro? Lo levantó, no lo permitió. Y hoy se permite. Mira que si nos aplaudimos entre nosotros mismos, tan así que bueno, ya está. Ustedes saben que existen los premios Óscares, los Billboard, el mundo ahí premiando a los suyos, y ya los cristianos ya inventamos también nuestros premios, ¿verdad? Ya tenemos los premios ARPA, que eso es netamente entre cristianos, donde se le otorga el premio, el aplauso a la revelación del año, al que vendió más discos, al que quién sabe cuánto y que no sé cuánto rollo, y todos están ahí haciendo changuitos para ser nominados y ser los premiados. Y bueno, gente que ha estado ahí me ha comentado: habías de ver, eso apesta. Una vez me dijo uno: esa es apesta como a chiquero, dice, porque es inevitable, ¿verdad? Así como tipo Hollywood, ¿verdad? Pues la alfombra roja, las nominadas, las mujeres, las femeninas, van con sus vestidos a ver quién lleva el más caro, el más bonito, ¿saben, no? El mismo espíritu. Y los hombres a ver cuál llevan el traje Hugo Boss, el qué sé yo. Entonces aquello, dice, mira, están según ellos, ay, para la gloria de Dios, dice, pero es pura. Mira, la carne premiando a la carne. Y luego cuando el primer lugar, y lloran, como la señorita México, ¿verdad? Que se sorprendió porque la nombraron Miss Universo, ¿no? Y lo primero que hacen es no, y lloran. Y así estos también, a la revelación de ay, gloria al Señor, ay, es para mí, esto es para mí, ay, te lo dedico a ti, Dios mío. Todo el mundo aplaudiéndole a ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió todo eso? Se me hace que John Hus estaba un poco adelantado, ¿no? Al tiempo. Hus predicaba y decía: ellos están en un trono, Cristo está en una cruz. Por supuesto, el mensaje no que estuviera ahí, lo entienden, ¿verdad? Decía: ellos están con una corona de oro y piedras preciosas, y Cristo cargó una corona de espinas. A Cristo lo mataron por amar a los hombres, decía John Hus. Y ellos, o sea, refiriéndose al clero,
Ellos matan a los hombres por la basura de este mundo. Esa basura se llama dinero y fama. ¿No? Tremendo. Bueno, es que yo tengo la impresión de que leía Primera de Timoteo 6:9. O sea, tengo la impresión de que John Hus leía esos textos. Vamos a leerlos. Primera de Timoteo 6:9 al 11. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, de los caminos de Dios, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Yo sospecho que John Hus leía eso. ¿Ustedes creen? John Hus solía terminar sus sermones con una frase que se hizo célebre hasta el día de hoy, que es muy citada por los predicadores, entre ellos un servidor. Él solía terminar diciendo: la verdad lo vence todo. Se refería a las verdades del Evangelio, ¿verdad? Hus decía, si yo no hablo la verdad, traiciono a Dios. Decía, si tú no hablas la verdad del Evangelio, eres un traicionero, estás traicionando a Dios. O si nos callamos y no decimos nada sabiendo la verdad, decía John Hus, estamos traicionando a Dios. Les dijo en un sermón: no pierdan el sentido común, les dijo. Piensen esto. Y les lanzo una pregunta: ¿quién es el que puede perdonar los pecados? O sea, no pierdas el sentido común. ¿Cómo un pecador puede perdonarme mis pecados cuando él mismo es pecador? Eso es de puro sentido común. Y eso decía John Hus: no pierdan el sentido común. Él decía: aquellos sacerdotes que piensan que pueden perdonar pecados y se ponen en el lugar de Jesús, están mal de la mente, así dijo. No, ya estaba bien agresivo, ¿no? No, es que le enardecía. Es que la verdad, hermanos, es de lo más patético que un hombre que hace cosas como, y a veces peores, esté allí sentado con un montón de cosas simbólicas encima, y esté ahí el pecador y llegue y se le ponga enfrente y le diga: yo hice esto y esto otro, y yo te perdono, te absuelvo. Tírate 2 Padres Nuestros y unas Aves Marías y échale unas monedas allá al cofre y ya todo está bien, y síguele dando duro a la hilacha. Bueno, no te lo dicen así, ¿verdad? Pero en otras palabras, es que hay que pagar, usted sabe, ¿no? Entonces ya. Y aquí es donde, bueno, en la próxima clase vamos a tocar ya lo que es la simonía. Pero John Hus decía, fíjate lo que les decía a la gente: cualquier sacerdote, incluyéndome yo, incluyéndome a mí mismo, que diga algo que no está en las Escrituras, no le obedezcan. No le obedezcan. Hus decía, apelando pues a sus compañeros de ministerio, ¿verdad? Él decía: debemos ser ejemplos vivos a la gente. Hoy, así trasladándose una aplicación a la actualidad, pues sigue siendo muy parecido el asunto, ¿verdad? Hoy se abusa de la gente como en aquel tiempo. Por ejemplo, miren, un abuso peculiar. Vamos a Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13. Ustedes ya a estas alturas ya han oído lo del ungido de Jehová, ¿verdad? Bueno, y a estas alturas ya saben que todos estamos ungidos, ¿no? Ok, entonces ya no te tengo que explicar más. Pero mira el abuso que había en aquel tiempo, y el abuso se sigue presentando hoy por la ignorancia. Hoy este texto se cita de una manera autoritaria y dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces dicen estos pastores:
Dice, ¿quiénes son los pastores? Nosotros o yo. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los que tienen que obedecer? Ustedes. Y sujétense. Cierren la boca y no digan nada. Dice, porque nosotros velamos por vuestras almas. Nosotros vamos a dar cuenta de ustedes, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es que, aquí yo mando. Pero ese versículo que citan la mayoría, de que sujétense y cállense y que bla bla bla, nunca te leen el pasaje completo, porque en el contexto anterior, en el versículo 7, dice algo que nunca se cita. Dice, acordaos de vuestros pastores. Significa acordarse, tiene aquí varias implicaciones, ¿no? Como por ejemplo en las oraciones. Acuérdense también si ellos tienen necesidad de algo, porque ellos velan por sus almas y ellos están al tanto si ustedes necesitan lo espiritual y les dan lo que necesitan espiritualmente. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué? Su fe. Ahora aquí en la última parte dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ese verbo considerar habla de observar, ¿sí? Habla de que los pastores debemos de ser ejemplos. Porque dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Ahora, si es un buen resultado de su conducta, ellos están viviendo la fe. ¿Qué dice ahí? Imitad, ¿qué? Su fe. O sea, imitad su manera de vivir. Pero eso no te lo citan. ¿Entienden? Eso no te lo citan. Nada más te citan lo otro de que cállate, no digas nada y cómete lo que te doy. Y te dice un montón de una sarta de herejías, y como te tienes que someter, el ministro puede mentir, puede fraudear, puede hacer lo que le dé su gana, y si alguien quiere decir algo, dice, no, pon los ojos en Cristo, no en el hombre. Esa es una verdad a medias. ¿Sí o no? O sea, si es verdad que en su contexto así general es en Cristo en quien debemos de poner nuestros ojos, pero también estamos viendo a los que nos guían, ¿o no? Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Mira lo que dijo. Si esto no fuera así, entonces Pablo, ¿qué onda con Pablo? Mira lo que dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ah, caray. A ver, se puso primero como que lo imitaran a él y después a Cristo. Eso es lo que dice ahí, ¿se fijan? Pero ¿cómo se entiende esto? Se entiende así, mira, de que como Pablo vivía una vida de integridad, era un hombre justo, etcétera, él imitaba a Cristo, a quien debemos imitar todos, ¿sí? Pero también los que nos están dirigiendo los estamos viendo, ¿no es cierto? Que nosotros, los que estamos dirigiendo, supuestamente debemos imitar a Cristo. Entonces dice Pablo, si me imitan a mí, así como yo a Cristo, entonces les va a ir bien. Pero miren, la verdad es que para alguien decir esto como lo que dijo Pablo, tiene que ser definitivamente totalmente irreprensible. O sea, tiene que tener un estándar, un nivel de testimonio y de ejemplo que ya mejor le sigo adelante. No, pues es que está grueso, ¿a poco no? Pero John Hus decía eso, y la Biblia habla bastante del ejemplo. Mira, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 y 18. Dice, hermanos, vuelve a decirlo, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es como los padres, un papá en el hogar, en la familia. A veces le pide al hijo cierta conducta y él no da ejemplo.
El mejor ejemplo es la enseñanza es el ejemplo, ¿no? Entonces dice aquí Pablo: sean imitadores de mí y miren, o sea, imiten también a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, ¿cómo se conducía Pablo? Ya lo vimos en Tesalonicenses: sin avaricia, no quería el aplauso de la gente, el favor, no buscaba eso, no era lisonjero, no trataba de sacarle el dinero a la gente, no los engañaba, o sea, era un hombre derecho, ¿sí? Íntegro. Versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, desgraciadamente son muchos, no son poquitos, son muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. A esos no los imites. Desgraciadamente, hermanos, el mal ejemplo siempre es más seguido que el buen ejemplo, sin duda. Por eso ustedes, discípulos del Señor, sigan los buenos ejemplos. Todos van a ser tentados, como yo he sido tentado en eso. Ustedes van a ver grandes ministerios y los van a ver y van a ver cómo les aplaude la gente, cómo los trata, cómo los reciben en limusina, cómo los ponen en los mejores hoteles, los tratan re bien, porque ellos lo exigen, no crean que porque, ¿verdad? Y yo quiero esto, yo quiero el otro, y más allá. Y ustedes quieren servir a Dios y van a ver esos ejemplos. Por favor, hermanos, por favor, analícenlo bien, su corazón, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué van a buscar? ¿Qué es lo que quieren? ¿Reconocimiento? ¿Que les besen el anillo? ¿Que les pongan su trono papal? No, esta sillita está tranquila. Mira, el lujo, el malo es que se mueve poquito. La otra no se movía, esta está muy sofisticada. Sí, no, hay que analizarse, porque será